Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a medio mundo preguntándose qué está pasando realmente entre Andercel y Kerem Bürsin ahora. Sé que muchos de ustedes, como yo, siguen de cerca la vida de estas dos estrellas turcas, y la verdad es que su relación siempre ha sido un torbellino de especulaciones, confirmaciones y luego, pues, silencios. Así que si quieres saber hasta dónde hemos llegado, qué rumores están sonando fuerte y cuáles son las últimas pistas, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribirse y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que rodea a tus celebridades favoritas. Vamos a empezar. Bueno, como muchos saben, Andercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente, y desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, comentarios cariñosos, y esa complicidad que tanto nos enamoró. Y claro, para los fans, la pregunta era obvia: ¿son solo compañeros de trabajo o hay algo más? Por mucho tiempo ambos se mantuvieron un poco esquivos, alimentando esa especulación de forma deliciosa. Pero poco a poco empezaron a surgir las confirmaciones. Viajes juntos, apariciones públicas de la mano, y hasta alguna que otra declaración que, sin ser explícita, dejaba muy poco a la imaginación. Fue una época dorada para los seguidores de la pareja, que celebraban cada nueva pista como un tesoro. Vimos cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, cómo compartían momentos íntimos en sus redes, y cómo, aparentemente, construían una relación sólida basada en el respeto y el cariño mutuo. Sin embargo, la vida de las celebridades, como sabemos, a menudo está sujeta a los vaivenes del ojo público. Y con Hande y Kerem no fue diferente. Pasado un tiempo, las cosas parecieron enfriarse. Las fotos juntos empezaron a escasear, las interacciones en redes se volvieron más esporádicas, y ese brillo de complicidad pareció atenuarse. Y ahí es donde entra la gran pregunta que nos trae hoy aquí: ¿qué pasó realmente? La verdad es que, como en muchas rupturas o separaciones, las razones exactas suelen ser privadas y complejas. Los medios turcos y los fans han especulado de todo: agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, o simplemente el hecho de que las relaciones a veces llegan a su fin. Lo que sí es cierto es que hubo un periodo de silencio oficial por parte de ambos, lo que solo sirvió para alimentar aún más los rumores. Se hablaba de una ruptura, de un distanciamiento, pero sin confirmación alguna. Ahora, yendo a lo que nos interesa, el ahora. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque aunque no haya una relación romántica activa y confirmada en este momento, la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin sigue siendo objeto de mucha atención. Hace poco hemos visto señales que indican que, aunque quizás no estén juntos como pareja, la amistad y el respeto mutuo perduran. Recientemente se les ha visto en eventos compartidos, incluso compartiendo sonrisas y breves interacciones que, para los ojos más observadores, son suficientes para avivar las esperanzas de un posible reencuentro o, al menos, de una relación amistosa muy fuerte. Por ejemplo, en algunas alfombras rojas o eventos de la industria, se les ha captado intercambiando miradas, comentando sobre el trabajo del otro e incluso compartiendo algún momento de camaradería. Además de estas apariciones públicas, hay que estar muy atentos a sus redes sociales. A veces un simple like o un comentario sutil pueden decir mucho. Si bien ya no vemos las fotos románticas del pasado, sí que hay interacciones que demuestran que se siguen apoyando. Hande, por ejemplo, ha mostrado su apoyo a los proyectos de Kerem, y viceversa. Son gestos que, aunque pequeños, son significativos para los fans que han seguido su historia desde el principio. Esto nos lleva a pensar que, si bien su relación sentimental pudo haber llegado a su fin, la base de una profunda amistad y admiración mutua sigue intacta. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras, encontrar una conexión tan duradera, incluso si no es romántica, es algo digno de destacar. ¿Ahora, están saliendo de nuevo? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta es: no hay confirmación oficial. Lo que sí hay son muchas esperanzas y deseos por parte de sus seguidores. Hemos visto rumores que van y vienen,
algunos sugiriendo un acercamiento, otros insistiendo en que son solo buenos amigos. La verdad es que en una declaración directa de ellos, todo lo que podemos hacer es analizar las pistas y sacar nuestras propias conclusiones. Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que su historia siga siendo tan cautivadora. Son dos personas talentosas, exitosas, y que evidentemente se tienen un gran aprecio. Si en algún momento deciden darle una nueva oportunidad a su relación, o si simplemente prefieren mantener una amistad cercana, lo importante es que se les vea felices y plenos en sus respectivas vidas. Lo que está claro es que la química entre Andy Ercel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de conversación recurrente. Y es comprensible. Cuando dos personas conectan de una manera tan especial en pantalla y luego sabemos que esa conexión traspasó la ficción, es difícil dejar de pensar en ellos como una posible pareja. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, y esa energía colectiva a menudo se refleja en las redes sociales y en la cobertura mediática. Se les sigue viendo en los mismos círculos, se les pregunta sobre el otro, y la expectativa de un posible regreso romántico siempre está latente. También es importante recordar que las carreras de ambos han seguido evolucionando de manera impresionante. Andy ha participado en proyectos muy ambiciosos y ha ganado reconocimiento internacional por su talento. Kerem, por su parte, también ha estado inmerso en diversos proyectos, demostrando su versatilidad como actor. Este éxito individual, sumado a la madurez que ambos han demostrado, hace que cualquier posible relación futura sea vista con otros ojos, quizás con una mayor comprensión de las complejidades de la vida pública y las relaciones. Entonces, para resumir un poco, ¿qué está pasando realmente entre Andy Ercel y Kerem Bürsin ahora? Pues la respuesta oficial es que no hay una relación romántica confirmada. Sin embargo, lo que sí vemos son indicios claros de una amistad muy sólida, de un respeto mutuo y de una conexión que, aunque haya cambiado de forma, sigue presente. Las apariciones públicas conjuntas, las interacciones en redes sociales y el cariño evidente que se tienen, alimentan la esperanza de muchos fans, pero también demuestran la madurez con la que han decidido llevar su vínculo después de su etapa como pareja. El futuro dirá si esa amistad se transforma nuevamente en algo más, pero por ahora, lo que es innegable es que Andy y Kerem siguen formando parte de la vida del otro de una manera significativa. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este repaso por la historia y el presente de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Me encanta poder traerles estos análisis y seguir de cerca la vida de estas estrellas que tanto admiramos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro romántico? ¿O prefieren verlos como amigos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Andy y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.